algunos comentarios que te van a servir para que vos misma lo resuelvas. Bueno. Te voy a tirar algunos comentarios porque ese problema es una versión de otro problema que es más conocido, que es el problema de la cortadora de fiambre. Ya te voy a explicar de qué se trata. Bueno. De todas maneras, no sé si acá está Verónica Gómez. Verónica Gómez me mandó unos problemas aparte, así que eso no lo vamos a ver porque no está acá presente. Bueno, mira, Andrea, le voy a explicar primero a los demás de qué problema se trata. Para que se entienda, es un tablón que tiene, pongamos por caso, 5 metros de largo y que hay que meterlo en un galpón que tiene también 5 metros de largo. Hay que meterlo andando en la misma dirección, ¿no es cierto? Hay dos puertas en el depósito ese. Una en la entrada y una puerta en la otra parte, en la salida. Entonces el asunto es dejar encerrado el tablón adentro de ese galpón. El galpón tiene... ahí está. El galpón tiene, creo que el problema dice el mismo largo que el tablón. Pero también se podría hacer con un galpón que fuera más chico. O sea, un galpón que tuviera 4 metros mientras que el tablón tuviera 5 metros. El asunto es el siguiente: cuando el tablón está en movimiento, se le produce la contracción de Lorentz. Entonces, por ejemplo, si tiene una velocidad suficientemente alta, pongamos por caso 0,8 o incluso 0,6 de la velocidad de la luz. Si ustedes sacan la cuentita con 0,6 de la velocidad de la luz, van a ver que el tamaño del tablón pasa a ser de 5 metros a 4, creo, más o menos. Con lo cual tendría que entrar sin ningún problema y poder quedar encerrado cuando se cierran las dos puertas. La primera, la de adelante y la de atrás. O sea, como contraído el tablón tiene 4 metros y el galpón tiene 4 metros también, cuando entra se le cierran las dos puertas y queda adentro. El problema está en qué es lo que pasa en el sistema del hombre que va arriba, del que va transportando el tablón. ¿Qué pasa en el sistema del tablón? Porque en el sistema del tablón, si el depósito tenía 4 metros, pasa a tener, por ejemplo, 3 metros, porque se contrae por contracción de Lorentz. Y él tiene 5 metros. El asunto es cómo puede ser que quede encerrado y que se le cierren las dos puertas y entre el tablón adentro. Bueno, no sé si se comprende cómo es el problema. Lo voy a repetir. Un tablón de 5 metros avanza hacia un lugar donde le van a cerrar dos puertas, una adelante y otra atrás. El tablón tiene 5 metros, el galpón tiene 4 metros, pero como el tablón está contraído, entonces tiene 4 metros de contraído, puede entrar, le cierran simultáneamente, le cierran las dos puertas y queda encerrado adentro del galpón. El problema es visto desde el sistema del tablón, porque en el sistema del tablón, si el depósito tenía 4 metros, acá tiene menos, tendrá 3 y pico. Y él tiene, en su sistema, el tablón tiene 5 metros. La pregunta es, ¿cómo puede entrar, cómo se ve el problema de que se abre y se cierra las puertas de adelante y de atrás y que quede encerrado el tablón? ¿Se entiende? Porque pareciera que una de las puertas no se puede cerrar, porque si el tablón es más largo que el tamaño del depósito, la puerta de atrás no se puede cerrar. La pregunta es, ¿se cierra o no se cierra? Bueno, les voy a tirar para que si ustedes lo quieren resolver,
¿Han entendido más o menos cómo es el problema? En todo caso, a Yelén les podría mandar el enunciado más específico, igual que me lo mandaste a mí, a Yelén, se lo podés mandar eventualmente a tus compañeros, Bueno, para que lo tengan. El problema, les tiro una ayudita para resolverlo. Fíjense en los dos sucesos, en las aperturas, o sea, en el cierre de las dos puertas, de la puerta de adelante y de la puerta de atrás, que van a dejar encerrado el tablón. Y fíjense que esos cierres son simultáneos en el sistema del depósito. Pero traten de ver, usen la transformación de Lorentz y vean dónde y cuándo aparecen esos dos sucesos en el otro sistema. Y eso les va a dar una pista de qué es lo que está pasando y qué es lo que ocurre en el sistema del tablón. O sea, usen la transformación de Lorentz para transformar dos sucesos, que son los cierres de las puertas del final del depósito y del principio del depósito, las dos puertas que tienen que dejar encerrado el tablón. O sea, desde el otro sistema de referencia vamos a ver que un portón se va a cerrar primero que el otro, ¿puede ser? Algo de eso va a pasar. El asunto es también, el problema está planteado de una manera que lo hace un poquito más complicado, porque que el problema original que yo conocía, que es el problema de una salchicha que tiene 40 centímetros de largo y va pasando frente a dos hojas cortadoras de fiambre que están separadas, o sea, 40 centímetros realmente. A ver, 50 entre las dos hojas que cortan y la salchicha tiene 40, 50, pero contraída tiene 40 y va avanzando. Y las dos cuchillas pasan simultáneamente por los extremos de la salchicha cuando van pasando, y entonces no la cortan al medio, porque las cuchillas pasan por los dos extremos y la salchicha sale para el otro lado sin haber sido cortada. Pero en el sistema de la salchicha que tiene sus 50 centímetros, ve que las dos hojas están separadas 30 centímetros. Entonces, cuando bajan debería cortarla. La salchicha tendría que terminar cortada en algún lugar en la parte del medio. Sin embargo, la respuesta es que eso no ocurre. La pregunta es ¿por qué? Bueno, si se analiza qué es lo que pasa con las cuchillas, se va a ver que mientras la cuchilla que va adelante llega a su lugar, la cuchilla que va en el extremo de más adelante de la salchicha pasa por su lugar, la otra todavía no se cierra. Cuando la salchicha termina de pasar, se cierra la otra. Es decir, la diferencia de tiempo que hay entre los cierres en el otro sistema, entre los cierres de las dos de las dos cuchillas, es lo que permite que la salchicha salga viva al otro lado de la cortadora de fiambre. En este caso, el caso del tablón que se mete adentro del galpón, son dos puertas que se cierran. El problema es que ahí hay un choque, hay una colisión, evidentemente porque viene a una cierta velocidad el tablón, y si lo dejamos encerrado cerrándole la puerta de adelante y la puerta de atrás, va a chocar contra la puerta de adelante. Entonces eso, ahí hay que ver un poco qué es lo que ocurre y analizarlo un poco con las cosas que miren. En los apuntes hay muchas de las cosas que les pueden servir para analizar bien qué es lo que pasa, pero piensen que la propagación del choque hacia atrás va con una onda elástica. O sea, cuando uno golpea un extremo de un caño con un martillo, el sonido en el otro extremo del caño se propaga a través de una onda elástica. Bueno, de la misma manera, el efecto de un choque en un sistema físico propaga hacia atrás con una onda elástica. Entonces, bueno, eso les va a permitir analizar un poquito más el problema. Acuérdense entonces, vean eso de la onda elástica y vean el asunto de
qué implica que los cierres de las dos puertas sea simultáneo en un sistema y cómo se ve en el otro. Hagan la transformación de Lorentz con los datos que trae el problema, que a Yelén se los va a mandar. Y bueno, entreténganse en jugar con eso. Y si tienen alguna duda que les surja sobre eso, lo volvemos a charlar. Profe, sí, Juan Pablo, ¿querés preguntar algo? Ahí se tiene en cuenta como que el tablón por un momento se va a deformar al colisionar con el... Y mirá, a la velocidad que viene, ponerle 0,6 de la velocidad de la luz, no solo que se va a desintegrar prácticamente el tablón. Pero bueno, si le cierran una puerta de golpe, una puerta de acero bien firme como para que aguante semejante cimbronazo, seguro que hay una colisión ahí, pero la colisión, digamos, propaga hacia atrás con la velocidad propia de los medios continuos, que son las ondas elásticas. Bien. Seguro que se va a vaporizar ahí prácticamente el tablón. Te imaginas con la cantidad de energía que tiene, le alcanza para vaporizar la sustancia, ¿viste? Directamente es como si cayera un meteorito, ¿viste? Claro. Bueno, más o menos, sí, Horacio. ¿Vas a decir Este algo? problema es parecido al que usted nos mostró en la teoría de la mesa con el agujero y la valla. Bueno, tiene un cierto parecido, efectivamente. Es este tipo de problemas que son para mostrar las paradojas que aparecen en la teoría de la relatividad como consecuencia de nuestros prejuicios de la vida diaria, por el hecho de que tenemos el concepto de simultaneidad muy metido y que creemos que es un concepto válido y el concepto del tiempo absoluto, que es válido en todos los sistemas de referencia, la simultaneidad, y en la relatividad se ve que no es así. Pero efectivamente tiene que estar relacionado de alguna manera también con la paradoja de la varilla y la mesa. Bueno, ¿estamos bien entonces? Perfecto. Hoy vamos a ver entonces la teoría general de la relatividad. Esto que ustedes están viendo, vamos a presentar. No están viendo nada ahora. Presentar. Acá lo tenemos. Díganme, ¿ya lo están viendo? ¿Tienen los apuntes? ¿Sí? Bueno, muy bien, miren. Einstein desarrolló en primera instancia la teoría de la relatividad especial y la hizo para el electromagnetismo. Estos apuntes que están teniendo ustedes son la base de una conferencia que di hace muchos años atrás, allá por el año 1996, en un encuentro de profesores que hubo en Barreal, cuando todavía funcionaba el viejo hotel de Barreal. Y me pidieron que diera dos conferencias, uno sobre la teoría de la relatividad y otra sobre la teoría cuántica. Bueno, estos apuntes de la parte de relatividad son la base, digamos, de lo que se puede decir para enseñar la teoría general de la relatividad. Empezaba con esta primera parte, que es un repaso de todo lo que hemos visto, los elementos esenciales de lo que hemos visto de la relatividad especial. Acuérdense que la relatividad especial es una teoría que Einstein hizo para para aclarar el problema de la relatividad en los experimentos electromagnéticos. O sea, para ampliar el principio de relatividad a los experimentos electromagnéticos, que implica la validez de la transformación de Lorentz. Y que hizo esta teoría para sistemas inerciales, que son los que interesaban para definir la física. Todas las ecuaciones de la física en general se escriben en sistemas de referencia inerciales. Incluso en
en la teoría de la relatividad general, las leyes de la física se refieren a sistemas inerciales. Ya vamos a hablar cuáles son los sistemas inerciales dentro de la relatividad general. Pero empecemos con la teoría especial de la relatividad. Acuérdense que se basaba en dos postulados. Uno, el postulado principio de relatividad, que dice que lo que está escrito acá, es imposible detectar el estado de reposo o movimiento de un sistema de referencia inercial respecto de otro en movimiento rectilíneo y uniforme respecto de él, apelando a experimentos físicos de cualquier índole realizados exclusivamente dentro del sistema. O sea que no hay manera, mediante experimentos adentro de un sistema de referencia, de saber si este sistema se mueve o no se mueve. Siempre el movimiento es relativo. No hay un movimiento absoluto, ¿no? Uno no puede decir esto se está realmente en movimiento y el otro sistema es el que está quieto. No, el otro observador puede decir, no, yo soy el que está quieto y el que se mueve es el otro. Entonces, los movimientos son siempre relativos. Y lo que dice el principio de relatividad es que ningún experimento puede discriminar un sistema de referencia respecto de otro. Las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales que se mueven unos respecto de otros. Eso significa que las ecuaciones son las mismas y que tienen que ser invariantes frente a las transformaciones de coordenadas y de tiempos. Eso es justamente lo que se logra para el electromagnetismo utilizando la transformación de Lorentz. El otro postulado, y acá le voy a agregar algo más respecto de lo que normalmente dicen los libros. Fíjense cómo está escrito acá, dice, las interacciones elementales. No estoy hablando acá del electromagnetismo ni de la luz, estoy hablando de las interacciones elementales. O sea, las que no requieren de un medio material para su presencia. Poseen una cota superior para su velocidad de propagación, c, constante absoluta universal, independiente del sistema de referencia inercial en que se determine y del estado de movimiento de las fuentes de las interacciones. Este es el principio de invariancia de la velocidad de la luz porque se identifica que esa velocidad cota, velocidad límite, es la velocidad de la luz. ¿Por qué les digo esto? Miren, ustedes habrán visto que en algún momento hemos estado mencionando la palabra fotón para las partículas de luz, pero incluso podríamos hablar de las ondas luminosas, y hemos visto que a las partículas de luz les asignábamos una masa en reposo cero y decíamos solamente se pueden mover a la velocidad de la luz. Su masa en reposo vale cero. Tienen masa en función de su energía cinética porque están siempre en movimiento con la velocidad de la luz. Y solamente tenían masa en función de la energía que tenían. Esa energía cinética que tienen los fotones, que en la teoría cuántica vamos a ver que se escribe como h por la frecuencia de la luz. La constante h es la constante de Planck. Bueno, ahora bien, el hecho de que los fotones tengan masa en reposo nula es una hipótesis. Eso no es una necesidad teórica de que eso ocurra en el electromagnetismo. Una cosa análoga pasaba con una partícula llamada el neutrino. Hasta no hace mucho tiempo atrás, a ver, aclaremos qué es el neutrino. El neutrino, que a lo mejor recordarán cuando les dice pequeño apunte sobre radioactividad, les dije que aparece junto con los decaimientos beta de los núcleos, junto con la radioactividad beta. El neutrino es una partícula que aparece, o que se postuló en su momento, la postuló el señor llamado Wolfgang Pauli, el mismo del principio de exclusión de Pauli, el que se usa en química, el que ustedes vieron en química, el que dice que no puede haber más de dos. A ver, un momentito. Admito a Elizabeth
seguimos. Bueno, ese señor Pauli propuso que para que se satisfaciera la conservación de la energía en la radioactividad beta de los núcleos, era necesario que hubiera una partícula que no se podía detectar. En ese momento no se podía detectar. Tenía que ser una parte, para si era indetectable porque no tenía ni siquiera carga eléctrica, entonces era, digamos, neutra, y además tenía que ser muy livianita. Entonces otro señor llamado Fermi, Enrico Fermi, cuyo nombre está asociado al desarrollo del primer reactor nuclear operativo, primer reactor de fisión nuclear, el señor Fermi dijo, bueno, es neutra, es muy livianita, le vamos a llamar el neutrón pequeño, el neutroncito. Ahora, como él era italiano, le llamó il neutrino, el neutroncito. En plural son i neutrini, los neutroncitos. Bueno, el neutrino, bautizado así por Fermi, inventado por Pauli, se encontró como partícula algo así como unos 20 años después, mediante experimentos hechos en los reactores nucleares. Hoy en día sabemos cómo detectarlos y se conoce la existencia del neutrino. Ahora, el neutrino es muy livianito, su masa en reposo es muy pequeña. La gente pensaba, hasta no hace mucho, que el neutrino tenía masa en reposo nula, lo cual significa que sería una partícula como el fotón y que se movería siempre a la velocidad de la luz. Bueno, hoy en día sabemos que no es así. Los neutrinos tienen una pequeñísima masa, pequeñísima, pero en serio pequeñísima, mucho más pequeña que la del electrón. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿y el fotón no tendrá también masa? ¿No será que es una partícula tan livianita que no le hemos detectado todavía su masa en reposo? Bueno, esa es una pregunta que todavía seguimos inquiriendo. Obviamente, si se descubriera que el fotón, una manera de descubrir que el fotón no tiene masa, que tiene masa en reposo, sería descubrir que hay pulsos de luz que propagan con velocidad menor que la de la luz en el vacío. Hasta ahora eso nunca se ha podido encontrar, pero se sigue buscando. El hecho de que la masa del fotón pudiera ser distinta de cero haría que la ley de Coulomb, por razones de la física cuántica, la ley de Coulomb está vinculada al intercambio de fotones, la fuerza electromagnética tiene que ver con el intercambio de fotones, haría que la ley de Coulomb no se cumpliera como la inversa del cuadrado de la distancia, sino que se cumpliera como R, en vez de ser al cuadrado, es 2 más epsilon, donde epsilon sería un número pequeñísimo que modificaría el exponente de la dependencia cuadrática esa. O sea que la ley de Coulomb habría que modificarla. Entonces también se han hecho experimentos tratando de verificar la validez, hasta qué punto vale la ley de Coulomb, que va con la inversa del cuadrado de la distancia. Esos experimentos se han hecho en todos los rangos que se conocen del espectro electromagnético de frecuencias. Los más difíciles de trabajar son las frecuencias muy bajas, es decir, la longitud de onda muy largas, que se han... Disculpen, me voy a atender el teléfono un momentito. Hola. Listo. Sigo. Se ha hecho con ondas electromagnéticas que propagan en la guía de ondas que se establece entre la Tierra, que es un conductor eléctrico, y la ionosfera, que es otro
conductor eléctrico, que es una capa alta de la atmósfera que tiene cargas ionizadas y por lo tanto tiene cargas libres. Es como si fuera una especie de estado metálico, entonces también es un buen conductor eléctrico. Entre la ionosfera y la Tierra uno puede hacer propagar ondas geoeléctricas, o sea, generadas por el propio planeta, por los fenómenos que se producen en el planeta, las descargas eléctricas, los rayos, todo ese tipo de cosas. Y se han hecho mediciones de la propagación de las ondas más largas que se conocen, que se han podido estudiar y detectar en el electromagnetismo, y aún en esos casos lo que se comprueba es que si el fotón tiene masa, está por debajo de un cierto nivel de pequeñez muy grande. Si el fotón tuviera masa, entonces resulta que el fotón no se movería a la velocidad de la luz. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces eso contradice a la teoría de la relatividad. No, porque la teoría de la relatividad esencialmente lo que fija es un límite para la velocidad de propagación de las interacciones. Dice, si hay propagaciones mediante partículas que no tengan masa en reposo, de todas maneras lo que la naturaleza muestra es que hay un límite c, digamos, para la velocidad de propagación de las interacciones, y que hasta donde sabemos hoy en día es coincidente con la velocidad de la luz, o es por lo menos muy parecida a la velocidad de la luz. Por eso, acá en los apuntes, ahí abajito, entre paréntesis, dice m sub gamma, masa del fotón, tendría que decir m sub 0 gamma, masa en reposo del fotón, aproximadamente 0. Se toma como que es exactamente 0, entonces los fotones propagan a la velocidad de la luz, y esa velocidad es la velocidad límite. Entonces, la teoría de relatividad especial, dos postulados. Uno que dice que las leyes de la física son todas idénticas en todos los sistemas de referencia inerciales, que es el principio de relatividad, y el otro que dice que la velocidad de la luz es una constante universal invariante y la velocidad límite de propagación de las interacciones. Y de cualquier tipo de propagación, por supuesto. Muy bien, entonces a partir de ahí vimos, por ejemplo, acá tenemos los sistemas de referencia, como siempre los tomamos, y vimos que para poder respetar definíamos los vectores del espacio-tiempo, que tenían esta formita que estaba acá. Este es el módulo cuadrado de un vector del espacio-tiempo, y habíamos visto que las transformaciones de Lorentz eran rotaciones en el espacio-tiempo. Acá tenemos la matriz de rotación aplicada a un vector de un sistema, me produce el vector del otro sistema. Habíamos visto que la longitud se contrae, los tiempos se dilatan, lo que da lugar a la paradoja de la mesa y a la paradoja de los gemelos. Y aunque c es la velocidad límite de propagación de cantidades asociadas con la materia, hay que recordar que en la física, a pesar de eso, hay velocidades mayores que la de la luz que tienen sentido físico. Sobre esto vamos a volver a hablar cuando hagamos mecánica cuántica. Hay algunas velocidades que tienen sentido físico, pero no corresponden a propagación de cantidades asociadas con la materia. A lo que pone un límite la relatividad es a la velocidad con que se puede mover la masa, la energía, la cantidad de movimiento, en la cantidad de movimiento angular, el impulso angular, la información, entendiendo por información, en la física vamos a entender por información a la entropía cambiada de signo, por lo tanto tampoco la entropía se puede transmitir. El calor es una energía en transición, es como el trabajo, pero la energía térmica es una forma de energía.
pero la entropía, digamos, que es una cantidad que tiene que ver con los números de estados permitidos para la materia, que tienen base material, tampoco se pueden transmitir con velocidad mayor que la luz. Las demás, pero sin embargo, hay ciertas velocidades que vamos a ver más adelante que no pueden transmitir ninguna de esas cosas. Hay fenómenos que no pueden transmitir ni masa, ni energía, ni cantidad de movimiento, ni entropía, ni ninguna de esas cosas, que se pueden mover con velocidad mayor que la luz y que sí tienen sentido físico. Las vamos a ver. Bueno, esto es entonces lo que es la relatividad especial. Entonces, en la relatividad especial habíamos definido el vector de posición en el espacio-tiempo, que es lo que se llama un suceso o un evento, coordenadas x, y, z y c por t, que es lo que se llama el cuadrivector de posición del espacio-tiempo, y cuyo módulo viene dado por la suma de los cuadrados de los componentes, recordando que el cuadrado del tiempo va con signo menos. Eso hace una diferencia con respecto a las coordenadas espaciales, acuérdense. Ahora, si se acuerdan lo que vimos en la clase pasada sobre el tensor métrico de una geometría, habíamos dicho que la manera de determinar el tensor métrico era escribir el diferencial de arco al cuadrado en esa geometría y fijarse cuáles son los elementos que multiplican a las diferentes componentes del diferencial de arco. Y acá vemos que esto está en coordenadas x, y, z y c por t. Y acá vemos que el tensor métrico lleva un 1 en la coordenada diferencial de x cuadrado, entonces hay un 1 acá en la matriz del tensor métrico. Como no está el producto diferencial de x por diferencial de y, viene un 0. Tampoco está diferencial de y por diferencial de z, otro 0. Tampoco está diferencial de x por diferencial de t, otro 0. Entonces arriba hay un 1, nada más. En la siguiente fila, que corresponde a y, no hay diferencial de x por diferencial de y, sí hay diferencial de y cuadrado, por eso ponemos un 1. Y después no está ni el diferencial de y por diferencial de z, ni el diferencial de y por diferencial de t. Lo mismo pasa con z, 0, 0, 1, 0. Y el tiempo, el diferencial de tiempo, aparece con 0, 0, 0 y menos 1. Acuérdense que la coordenada era c por t, era velocidad por tiempo. Esto que está acá es el tensor métrico del espacio-tiempo galileano-euclidiano, digamos, el espacio-tiempo pseudo-euclidiano, de la relatividad especial. Acá les definí el cuadrivector XY del cuadrivector contravariante, que es el que hemos estado viendo siempre, tiene R la parte espacial y C por T la parte temporal, y acá abajo he escrito la forma del cuadrivector covariante. Acuérdense que se usaba el tensor métrico para bajar los índices. O sea, acá hay un índice repetido que es el índice J. Entonces esto se presupone que hay una sumatoria sobre todos los valores de J. O sea, desde J igual 1, 2, 3 y 4. Para los 4 componentes. Entonces esto que está acá, el índice J es un índice mudo, al estar repetido, que sí que desaparece, está sumado. Ya la suma no depende de ese índice J, pues ya se sumó sobre él. Pero sí queda pendiente el índice I, entonces lo que está a la izquierda tiene índice I. XI, entonces igual a GIJ aplicado a XJ. Cuando uno hace esa cuentita tomando el cuadrivector que tenemos allá con el tensor métrico correspondiente, entonces ve que el cuadrivector de componentes, cuadrivector covariante de posición, es el mismo que el contravariante, salvo que tiene cambiado el signo en la parte temporal. En vez de ser RCT, es R menos CT. Bueno, de esa manera podemos empezar a hacer ya, si queremos, cuentas, digamos, usando el tensor podemos empezar a hacer geometría en el espacio-tiempo. Bueno, cosas que habíamos dicho del espacio-tiempo son las definiciones de las cantidades que se conservan, cantidad de movimiento, energía. La masa y la cantidad de movimiento es prácticamente, la masa y la energía es prácticamente la misma cosa.
P es m por b, e igual a m por c cuadrado, pero aquí m es m0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Yo le llamaba u, era para una partícula. No me vayan a confundir de nuevo el b, que suelo reservarlo para lo suelo reservar para los sistemas de referencia con el u, pero bueno, acá lo escribí con b. Ustedes saben que en el espacio-tiempo entonces uno puede definir o tiene cuadriescalares, que son cantidades invariantes frente a transformación de Lorentz. La transformación de Lorentz son rotaciones de coordenadas en el espacio-tiempo. Hay estos cuadriescalares, acá he escrito algunos: el diferencial de arco al cuadrado, o el arco, la velocidad de la luz, es un invariante, la masa en reposo, y el tiempo propio, que está relacionado en otro sistema de referencia mediante la formulita de dilatación del tiempo. Sí. ¿Quién pregunta? ¿Los cuadriescalares eran invariantes a las transformaciones de Lorentz? Claro. Ah, bien, es que no lo pude... Sí. Y los cuadrivectores, los 4 vectores estos que están acá, son los que transforman como el cuadrivector de posición, transforman con la transformación de Lorentz, con la misma matriz de Lorentz. Y acá teníamos definido el cuadrivector velocidad, el cuadrivector de cantidad de movimiento y energía, y podíamos definir cuadrivector de aceleración y cuadrivector fuerza, en fin. Siempre hay que recordar que si tenemos un cuadrivector y queremos obtener otro por derivación, la derivación hay que hacerla respecto de un cuadriescalar. En este caso el cuadriescalar es el tiempo propio, no se puede utilizar el tiempo t, porque el tiempo t es una coordenada de un cuadrivector, no es un escalar. Entonces, para que transforme bien, para que un vector pueda dar otro vector, tiene que estar multiplicado por un escalar, o tiene que estar dividido por un escalar. Si no, no conserva las propiedades de vector. Esa es la razón por la cual hay que derivar a cualquier cuadrivector respecto de escalares. Normalmente se usa el tiempo propio. Lo mismo, por ejemplo, acá, el cuadrivector de impulso se obtiene con el cuadrivector de velocidad multiplicado por la masa en reposo, que es un escalar del espacio-tiempo. Bueno, habían también cuadritensores. Los más típicos son el que mostré yo, que era el cuadritensor de campo electromagnético, cuadritensor antisimétrico, es decir, es de 4×4, pero tiene ceros en la diagonal y tiene todos los elementos de arriba son iguales a los simétricos del otro lado cambiados de signo. En lugar de BZ, que aparece donde está y por X, aparece menos BZ donde está X por Y en las coordenadas. Y así entonces se ve que para definir el cuadritensor de campo hacen falta solamente 6 elementos. A ver, esto es una matriz del espacio-tiempo, tendría que tener 4×4, 16 elementos, pero le restamos 4 de la diagonal, quedan 12. Lo dividimos en 2, quedan 6, y como la mitad de arriba y la mitad de abajo son las mismas, cambiadas de signos, quiere decir que en forma independiente solamente hay 6 elementos. Esos 6 elementos son las 3 componentes del vector de campo eléctrico y las 3 componentes del pseudovector de campo magnético. ¿Y por qué le digo pseudovector? Bueno, se lo recuerdo, porque acá se ve que en realidad el campo magnético está formando una matricita. El eléctrico no, forma una columna o una fila. Entonces es un vectorcito, es un verdadero vector del espacio común. Disculpen un momentito, están llamando a la puerta, ya ven. Les decía, el problema es que estoy medio a cargo de la casa hoy, que si esto es hay que jugar partidas simultáneas acá, amo de casa y profesor.
poquito por ahí. Les estaba explicando la matriz esta. Esta matriz arriba tiene una matriz de 3×3, que es un tensor del espacio común. Entonces se ve que el campo magnético, estrictamente, es un tensor antisimétrico del espacio de 3 dimensiones nuestro. Pero como tiene solo 3 elementos independientes, esa matricita de 3×3, que son Px, By, Bz, al tensor, en vez de considerar un tensor, se lo suele considerar como si fuera un campo vectorial. Por eso es que el campo magnético es realmente un campo tensorial escondido, es un campo de tensores. En cada punto del espacio se define un tensor antisimétrico, que es este que tienen acá. Pero a los fines del uso práctico y sobre todo a los fines de, digamos, de la enseñanza elemental, al campo magnético se lo pone en equivalencia con un vector de 3 componentes, que es el vector de campo magnético que ustedes conocen de siempre. Bueno, o sea, hay muchas, miren, es muy interesante ver hasta qué punto y con qué profundidad las reglas matemáticas, la matemática aparece dentro de la estructura de la naturaleza. Eso es una de las cosas que más nos debiera asombrar a los seres humanos. El hecho de que la naturaleza, como decía Galileo, se escribe con caracteres matemáticos. Eso realmente es una cosa extraordinaria. Bueno, el otro tensor que he escrito acá es el tensor G y J, que es el tensor métrico, que también es una matriz de 4×4. En el caso de la relatividad especial, el 1, 1, 1, menos 1, este otro tensor es simétrico, el G y J. El F y J, el tensor de campo electromagnético, es antisimétrico. Un tensor simétrico como el G y J tiene 10 componentes independientes. Tiene las 4 de la diagonal más los 6 de un ángulo arriba. Como es simétrico, el otro triángulo de abajo es igual al triángulo de arriba. Entonces solamente tiene 10 componentes independientes, un tensor simétrico. El tensor antisimétrico, en cambio, en el espacio-tiempo, tiene solo 6 componentes independientes. Bueno, cosas que habíamos visto entonces, recordábamos que existían los sucesos de tipo espacio que eran no causales, los de tipo tiempo que eran causales, y los de tipo luminoso, y que eso permitía definir el famoso cono de luz, que separaba el espacio-tiempo, si este era el aquí y ahora, el presente, en el origen de coordenadas. Tenemos los ejes espaciales acá en el plano XY. El Z ya les he dicho que no lo puedo representar. En lugar de Z he puesto el de los tiempos, C por T. Entonces, acá tenemos el dibujo del cono de luz, que correspondería a un pulso que ha salido desde el origen. Y si lo miramos hacia atrás, es como si fuera un pulso que viene desde el confín del universo y converge hacia el origen. Y luego pasa hacia adelante y se va expandiendo. Bueno, lo que está adentro de ese cono hacia atrás en el tiempo puede tener relación causal con nosotros y se conoce con el nombre del pasado, nuestro pasado. Lo que va hacia adelante es nuestro futuro, lo que está en los puntos que están hacia adelante forman parte de nuestro futuro. Nuestros hijos, las cosas que hagamos, que construyamos, las clases que demos, todo eso va a estar adentro de este cono que va hacia adelante. En el cono del pasado nuestro están nuestros padres, nuestro nacimiento, los cumpleaños cuando éramos niños, la primera bicicleta que nos regalaron, en fin, ese tipo de cosas están acá en el cono del pasado. Bueno, y el presente es el aquí y ahora, haciendo un esfuerzo por entender relatividad, ahí en la casa de ustedes. El resto, lo que está más allá del cono de luz, son lo que se llaman los otros lugares, puntos donde este evento, ese pulso de luz que salió del origen, no puede llegar, porque son puntos que están muy lejos en X y en Y, y son tiempos cortos, poco levantados respecto del plano XY.
es el plano, o sea, es la dirección del tiempo, el tiempo en la dirección vertical. Entonces, sucesos que ocurren en tiempos muy cortitos pero muy alejados, por ejemplo, un suceso que ocurra en Plutón dentro de 2 minutos, yo no puedo de ninguna manera influir en ese suceso. Entonces esos son los otros lugares, parte del espacio-tiempo que no forma parte de nuestro universo. Pero claro, ustedes irán con su reloj, el tiempo les va corriendo, entonces su cono irá subiendo y en algún momento esos puntos de los otros lugares van a entrar ahí atrás. Por ejemplo, dentro de unas 5 o 6 horas, lo que haya pasado en Plutón a lo mejor puede haber influido en ustedes a través de alguna manera. No a través del horóscopo, por cierto. Bueno, esta es la relatividad especial. Vamos ahora a la teoría de la relatividad general. En la física y en la mecánica newtoniana aparecieron ya hace... La mecánica newtoniana estábamos hablando de 1670, digamos, 320 años atrás. Cuando Newton hace su teoría, propone 2 leyes. Una, la ley dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, y otra, la ley de gravitación universal. Y en esas 2 ecuaciones aparece la masa, pero aparece cumpliendo un papel muy diferente en ambas. En la masa, en la ecuación dinámica, la masa m i es una medida de la inercia. Es lo que se llama la masa inercial de la partícula. La tendencia a evitar cambiar su estado de movimiento. La partícula está en reposo, si tiene más masa se resiste a ser sacada del reposo con más fuerza, digamos así. Es necesario aplicar una fuerza más grande para ponerla en un estado de velocidad. Esa es la masa inercial, una medida de la resistencia al movimiento, podríamos decir. En la ley de la gravedad, de gravitación universal de Newton, la masa cumple un papel muy diferente. Es equivalente a una carga gravitatoria, análoga a la carga eléctrica. Si ustedes recuerdan la ley de Coulomb, se van a dar cuenta que la ley de Newton de gravitación universal y la ley de Coulomb son extremadamente parecidas. Lo cual, la pregunta es, ¿por qué no asociamos la carga eléctrica con la masa inercial y en cambio sí asociamos la carga gravitatoria con la masa inercial? ¿Por qué pusamos la misma masa para colocarla en la ecuación de la ley de gravitación, la misma masa que usamos para poner en la ley de Newton del movimiento, F igual a m por a? La respuesta es que es una propiedad que tienen todos los cuerpos gravitantes, por eso se llama ley de gravitación universal, porque todos los cuerpos tienen esta propiedad, que es que todos caen con la misma aceleración y todos cambian su estado de movimiento de la misma manera en presencia de la atracción gravitatoria. Es decir, la aceleración de la gravedad es independiente de la masa de los cuerpos. Un cuerpo pesado y un cuerpo liviano caen con exactamente la misma aceleración cuando son dejados libres en un campo de gravedad. En el caso de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Eso significa que la masa inercial y la masa gravitatoria, si no son iguales, por lo menos son proporcionales. Pero podrían no ser iguales. Sigue estando planteado eso todavía. Pero podrían ser proporcionales. ¿Cómo sería una manera de averiguar si la masa inercial y la masa gravitatoria son realmente no proporcionales? Ya les voy a hablar sobre eso. En esta proporcionalidad directa entre la masa inercial y la masa gravitatoria, por una cuestión
y de uso en las ecuaciones, se elige que la constante de proporcionalidad entre las dos masas valga 1. Podríamos hacerlo valer otra cosa si midiéramos a las masas gravitatorias en unidades diferentes de las masas inerciales. Entonces tendríamos que definirla con una constante de proporcionalidad que transformara las unidades de masa gravitatoria a masa inercial. De la misma manera que si quisiéramos plantear una relación entre carga y masa, hay que poner acá una constante que me pase con unidades de tal manera que me pase de coulomb a kilo. Bueno, lo que pasa entonces es que esta constante K se eligen las unidades de masa gravitatoria y de masa inercial de tal manera que la constante de proporcionalidad entre ellas valga 1, sea exactamente 1. De esa manera entonces se identifican las dos masas y se las mide con las mismas unidades. La masa hoy en día creo que ya hay definida una masa atómica, pero hasta no hace mucho era la masa del kilogramo patrón guardado en Francia, bajo no sé qué condiciones. Bueno, ese objeto es el patrón de definición simultáneamente de la masa inercial y de la masa gravitatoria. Ahora bien, esto era una curiosidad, la proporcionalidad entre la masa inercial y la masa gravitatoria, este hecho de que la carga gravitacional era igual a la masa inercial. De hecho, se hicieron muchos experimentos, son famosos los experimentos hechos por un señor llamado Eötvös, un griego. Eötvös tomaba péndulos de una dada longitud y los hacía oscilar. Y él iba cambiando. El péndulo era siempre idéntico exteriormente para que la fricción y todas esas cosas no actuaran siempre de la misma manera, pero iba cambiando la sustancia que le colocaba adentro, de manera de ver si en algún momento había alguna diferencia entre la masa inercial y la masa gravitatoria. Jamás pudo encontrar ninguna diferencia entre estas dos masas. O sea, si hay alguna diferencia, esa diferencia es tan pequeña que es indetectable con los experimentos que se hacían. Bueno, acuérdense el principio de la relatividad especial. Decía, es imposible distinguir un sistema de referencia inercial de otro a través de experimentos hechos solamente adentro de los sistemas. Es imposible distinguir si uno está en movimiento y el otro en reposo, o cómo están, por experimentos hechos adentro. A fin de 1915 y en 1916 ya en forma definitiva, Einstein plantea la teoría general de la relatividad y plantea el principio general de relatividad, que también se llama principio de equivalencia, es otro nombre, ya les explico por qué. Y dice lo siguiente: es imposible distinguir un sistema de referencia uniformemente acelerado, con aceleración A, de un sistema en reposo en un campo gravitacional uniforme, G igual a menos A, apelando a experimentos realizados puramente dentro de cada uno de los sistemas. Es decir, que no va a haber experiencia física que permita saber si uno está metido en un sistema acelerado o si está en un campo de gravedad, en reposo en un campo de gravedad G. A ver, vamos a ir entendiendo esto. Se llama principio de equivalencia porque es una equivalencia entre los sistemas acelerados, ¿sí?, con aceleración A, eso es un sistema no inercial. Establece una equivalencia entre el sistema no inercial y el campo gravitatorio. ¿Qué es lo que está diciendo Einstein? Einstein está diciendo lo siguiente: miren, usted está acá encerrado en su habitación, tiene todas las paredes cerradas y siente el campo de gravedad que lo pega al piso. Y usted ve que si suelta un lápiz, el lápiz
se va hacia el piso. Dice, eso es absolutamente indistinguible de si a usted lo hubieran metido en una habitación igual a la de su casa, en una nave espacial en medio del espacio donde no hay gravedad, y lo hubieran acelerado al cohete. Al acelerarlo al cohete, el piso los empuja desde abajo, y ustedes sienten como si estuvieran pegados al piso, sienten como una fuerza para abajo, porque sienten, el piso los empieza a empujar. Y si ustedes sueltan un lápiz, el lápiz por inercia tiene tendencia a quedarse quieto, pero el piso lo va a alcanzar, porque como está acelerado se va moviendo hacia arriba. Entonces el lápiz ese va a estar acelerado hacia abajo, adentro del laboratorio de ustedes. Lo que está diciendo Einstein es que es imposible distinguir esos dos sistemas de referencia mediante experimentos de ningún tipo, dice. No va a haber experimento mecánico, ni electromagnético, ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que en forma automática, al identificar el campo de gravedad con el campo de aceleración, la masa inercial y la masa gravitatoria pasan a ser la misma, son una sola cosa. Simplemente es cuestión de interpretar de dónde lo estamos viendo. Si lo estamos viendo a partir de un sistema acelerado, con aceleración A, o sea, si lo estamos acelerando al objeto, o si ese objeto está en un campo de gravedad. Einstein llegó a esto mediante esos famosos Gedanken Experiment, esos experimentos mentales. Él se planteaba qué pasaría en un sistema de referencia, en un ascensor, por ejemplo, que está todo cerrado. Ustedes no pueden ver y de repente el ascensor se desprende y empieza a caer. Como el ascensor cae con la aceleración de la gravedad, A es igual a G, a la aceleración de la gravedad, entonces ustedes sienten, aparte de la gravedad, una nueva gravedad G', que es menos A, o sea, menos G. G más G', G más menos G es 0. Entonces, en un ascensor que va cayendo, ustedes quedan flotando adentro. Por supuesto, cuando deje de caer, cuando llegue abajo, ahí sí van a notar todo de golpe. Pero mientras está en caída un ascensor, ustedes sienten que flotan adentro del ascensor, sienten que no hay peso. La aceleración de su sistema de referencia, el ascensor, ha compensado al campo gravitatorio y entonces ustedes sienten como que ya no hay campo gravitatorio. Pero sí sigue habiendo campo gravitatorio. Lo que pasa es que además están acelerados, están las dos cosas. Eso es lo que pasa con los astronautas. Los astronautas no están fuera del campo de gravedad terrestre y por lo tanto no pierden peso. Simplemente están en órbita, adentro de una nave espacial, y están cayendo permanentemente. Lo que pasa es que la órbita es una caída permanente, o sea, ellos tendrían que seguir se dirigen siempre a su órbita. Entonces lo que terminan haciendo es dar la vuelta a la Tierra entera y empiezan otra vuelta de nuevo. Están en órbita. Están cayendo. Estar en órbita es caer en forma permanente. Entonces, en el interior de una de estas naves hay una pérdida de peso aparente, pero no es que los astronautas hayan perdido peso. La Tierra los sigue atrayendo y por eso se mantienen en la órbita circular junto con la nave espacial. Si la Tierra no los atrajera más, tendrían que salir despedidos y ahí sí que tendrían un problema. La aceleración de la nave espacial compensa la aceleración gravitatoria y entonces hay una pérdida de peso aparente, pero es solo aparente. No es que se haya perdido peso ni se ha perdido gravedad en una nave espacial en órbita alrededor de la Tierra. Solamente hay pérdida de gravedad cuando nos vamos al medio del espacio intergaláctico, en algún lugar donde la materia esté muy alejada de nosotros y entonces podamos despreciar la acción de los
del Sol, se van a ver deformadas el campo de estrellas. Si había una constelación atrás, se va a ver con una forma diferente. Bueno, lo que se hizo fue medir justamente las posiciones de esas estrellas y se vio que efectivamente se desviaban de acuerdo con lo que Einstein había predicho. Ese experimento fue el que le significó a Einstein el paso, no a la fama como físico, porque él ya era conocido como un físico famoso por la teoría de la relatividad especial, pero lo hizo pasar a la categoría de como se diría ahora, de influencer, digamos. Empezó a estar en todos los medios, en todos los medios gráficos y radiales, lo llamaban a fiestas y lo llamaban a dar conferencias, y Einstein se transformó en lo que es actualmente una especie de ícono científico. La gente no sabe bien cuál es la tarea que hizo Einstein, pero de alguna manera, si se habla de ciencia, pone la cara de Einstein inmediatamente, una busca una foto de Einstein para ponerla a la vista. Bueno, esta es una de las primeras predicciones que se comprobaron. Hoy en día se han comprobado muchísimas predicciones de la teoría general de la relatividad. Bueno, otra cosa que hizo Einstein es que dijo: si un cuerpo cae libremente en un campo de gravedad G, entonces al caer libremente, como le pasa a la nave espacial que está permanentemente cayendo, se transforma en un sistema inercial. Ese es un verdadero sistema inercial, e identificó a los cuerpos que caen libremente con los sistemas inerciales. Al caer libremente un cuerpo en el espacio-tiempo, lo que va siguiendo son, como está libre, un cuerpo que no está sometido a nada, lo que sigue simplemente son las trayectorias más cortas entre puntos. Entonces están siguiendo lo que se llaman las trayectorias geodésicas, siguen lo que se llaman las rectas del espacio-tiempo, los cuerpos que están en caída libre. Entonces, él identifica al cuerpo que cae libremente con un sistema inercial de referencia. A ver, ustedes han visto que hay espacios curvos, eso es lo que vamos a ver más adelante, como en este caso ya están dándose cuenta ustedes que Einstein va a definir un espacio-tiempo curvo por el hecho de que la luz que sigue esas trayectorias de tiempo mínimo, según el principio de Fermat, está siguiendo las líneas rectas del espacio. Entonces las líneas que describe la luz son geodésicas, son líneas de mínima distancia, entonces, y son curvas. Quiere decir entonces que si las líneas de mínima distancia son curvas, eso significa que el espacio, la geometría del espacio no es euclidiana, no son líneas rectas, sino que son estas líneas curvas. Entonces, él, como les digo, identifica el cuerpo que cae libremente con el sistema inercial. Y vas a ver que esos cuerpos que caen libremente siguen las trayectorias geodésicas. Puede calcular, o pudo calcular, cuáles eran esas trayectorias geodésicas. La luz es la que describe las geodésicas de longitud nula, porque son, o sea, en el cono de luz, acuérdense, eran los que tenían el diferencial de arco igual a 0, porque el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado era igual a c cuadrado t cuadrado. Entonces cuando lo pasaba restando me daba 0, el diferencial de c cuadrado era 0. Lo que dice Einstein es que, acá está mostrado, un planeta se mantiene en su órbita, acá está dibujado para diferentes tiempos, simplemente porque el Sol, que está acá dibujado al medio, curva o modifica el espacio-tiempo alrededor suyo, y entonces un planeta que cae libremente, no cae con ninguna fuerza gravitatoria, simplemente va siguiendo las trayectorias del espacio-tiempo curvo, ¿no? Se va siguiendo trayectorias libres, va siguiendo la geodésica. Este planeta sigue esas geodésicas, pero si lo observamos a diferentes tiempos desde el Sol, lo que se observa es como si el
tridimensional el planeta describiera una elipse alrededor del Sol. Esa es la manera como Einstein interpreta los movimientos planetarios, los movimientos bajo la gravedad. No es que realmente exista una fuerza de gravedad, dice Einstein, sino que el Sol, las masas, modifican el espacio-tiempo, el espacio y el tiempo, y las dos cosas juntas, de tal manera que ahora dejan de ser un espacio euclidiano. Las trayectorias en ese espacio-tiempo, las líneas de menor distancia, que son las que recorren los cuerpos liberados, ahí, son las geodésicas, y cuando los cuerpos describen esas geodésicas, en el espacio común aparentan ser trayectorias que aparentan dar lugar a la fuerza de gravedad. Newton explicaba la órbita elíptica diciendo que había una fuerza de gravedad que tiraba hacia el Sol. Einstein dice, el Sol deforma el espacio-tiempo, las partículas, los planetas, no están sometidos a ninguna fuerza, sino simplemente siguen las líneas de menor distancia en el espacio-tiempo, son sistemas inerciales en caída libre en el espacio-tiempo, y eso visto desde el Sol parece como si hubiera una órbita elíptica en el espacio común, y que Newton atribuyó a la aparición de una fuerza. Bueno, la consecuencia es entonces que el espacio-tiempo de Einstein no es un espacio llano como el de la relatividad especial, sino que lo que él dice es que las masas, la presencia de masa, es decir, la presencia de gravedad, deforma el espacio-tiempo. Hay en algunos libros o en algunos lugares se explica la cosa imaginando que el espacio es una membrana de goma bien estirada. Si uno larga una bolita chiquitita y la hace rodar, sigue una línea recta sobre esa goma si está bien estirada. Ahora, si en el medio de esa goma yo coloco una bola de plomo relativamente grande y la coloco en el medio, la goma se hunde en el lugar donde coloqué esa bola. Si después tomo la bolita chiquitita y la largo, ya no va a seguir una línea recta, sino que al encontrar el pozo va a hacer un giro alrededor de ese objeto masivo que yo he colocado ahí, e incluso puede quedar dando vueltas alrededor de él. Entonces entra en órbita alrededor de ese objeto. Bueno, Einstein dice una cosa parecida. Dice, el espacio-tiempo es como si fuera esa goma tensa, la presencia de las masas lo curva, y como consecuencia las partículas libres en su movimiento siguen trayectorias que, vistas desde la Tierra y con las ideas de Newton, es como si hubiera aparecido una fuerza sobre los planetas, sobre la partícula que se está moviendo. Bueno, esa es más o menos la idea que está atrás de... Bueno, ahora, si el espacio-tiempo es curvo, ¿cómo se determinan el tensor métrico? Bueno, eso fue algo que le dio muchísimo trabajo a Einstein, y donde Einstein protestaba muchísimo. En esto lo ayudó su amigo Marcel Grossman, que era matemático, y que cuando lo escuchó a Einstein, le dijo, bueno, para describir un espacio curvo, hay que utilizar la geometría diferencial de Riemann, que es todo lo que vimos nosotros en la clase anterior, o sea, sobre los espacios curvos, la geometría no euclidiana, ese tipo de cosas. Vas a tener que utilizar eso, vas a tener que utilizar la teoría de los tensores en espacios, en geometrías no euclidianas. Einstein se quejaba siempre de que él tenía dificultades con la matemática, o no sabía suficiente matemática. Algo de matemática sabía, obviamente, pero se quejaba siempre de que no era suficientemente bueno con la matemática. Pero eso no importa, porque Einstein lo que tenía que era un tipo genial en su intuición de las cosas. De hecho, en el planteo de estas ecuaciones que vamos a ver ahora, que son las ecuaciones para determinar el tensor métrico, Einstein entró en competencia con un matemático famoso,
Hilbert. Hilbert es era el matemático más importante que existía en el mundo en esa época, y fue a una conferencia de Einstein, y cuando Einstein todavía estaba trabajando en la teoría de la relatividad y no había encontrado todavía sus ecuaciones, entonces Hilbert entró en competencia con él, quiso adelantársele y ganarle de mano, y casi le ganó de mano. Presentó una forma muy parecida, pero se equivocó en una cosa, y Einstein un par de meses después presentó las ecuaciones correctas, y Hilbert tuvo que reconocer no solo que las ecuaciones de Einstein corregían las de él, sino también que Einstein tenía la prioridad intelectual sobre la idea de la relatividad general. Grossman, su amigo Marcel Grossman, cuando Einstein le propuso que hicieran un trabajo en conjunto para presentar la teoría general, le dijo, no, dice, la teoría tuya es muy rara, vamos a hacer una cosa, dice, vamos a partir el trabajo en dos partes. En la primera parte yo me voy a ocupar nada más que de la matemática de los espacios no euclidianos, dice, y en la segunda parte vos te vas a dedicar a las cuestiones de la física. Bueno, así salió el trabajo, y de esa manera Grossman se perdió la oportunidad de ser coautor con Einstein de la teoría general de la relatividad. Bueno, hablemos de cómo se determina el tensor métrico. Acá lo tienen, escritas las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein acá incluyen un término que ya se les voy a explicar qué es lo que es, que tiene esta especie de flecha para arriba, no es una flecha para arriba. Es una especie de, es la lambda mayúscula griega. Es como una A sin el palito cruzado. Hoy en día recibe el nombre de constante cosmológica. Después vamos a hablar por qué. En realidad, en la versión original de la teoría de la relatividad este término no estaba. Así que podrían incluso olvidarlo. Acá aparece el tensor métrico G y K en esta ecuación. Y también aparece acá multiplicado por lambda. Entonces uno podría decir, de acá lo saco directamente. No, cuidado. Aparece también R y R y K. Acuérdense lo que eran R y R y K. Son el tensor de Levi-Civita y la curvatura escalar, que se obtienen, permítanme ir en los apuntes hacia atrás para mostrárselos. Acá están. Este es el tensor de Levi-Civita y esta es la curvatura escalar, que se obtienen a partir de lo que se llama el tensor de curvatura, que son derivadas parciales de estos símbolos gamma que aparecen acá, y los gamma a su vez son derivadas parciales de los elementos del tensor métrico respecto de las coordenadas. Quiere decir entonces que adentro del R y K y del R están metidas un montón de derivaciones parciales. Y ven ustedes que son incluso derivadas parciales segundas, porque acá aparece, hay una derivada primera acá, una derivada segunda acá, más otra derivada acá abajo. Entonces aparecen derivaciones de los elementos del tensor métrico respecto de las coordenadas que uno vaya a usar. Quiere decir entonces que esto tan inocentemente escrito acá es una ecuación diferencial para los elementos del tensor métrico. Como los elementos del tensor métrico al terminar son 10, porque es simétrico, también el R y K es simétrico. Después les cuento lo que es este T y K. Si esto estuviera igualado, este es el equivalente de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, que son, si ustedes la presentan como el gradiente de la
divergencia de E igual a ρ sobre la densidad de carga sobre epsilon 0, se le escriben así, no ven las derivadas parciales porque están contenidas dentro del operador gradiente. Pero si las desarrollan, esas cosas son, las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, estas también son las R y K, y las R contienen derivadas parciales de los elementos G y K del tensor métrico. Entonces son ecuaciones diferenciales para determinar los elementos del tensor métrico. En el espacio vacío el segundo miembro valdría 0, pero en presencia de masas aparece este tensor, aparece una constante que es 8pi por este G, la constante de gravitación universal de la ley de Newton, la misma. 8pi G sobre la velocidad de la luz a la cuarta potencia. Y aparece este T y K que se llama tensor de energía-impulsión y que este da la distribución de masas. Este tensor depende de la densidad de materia y de la presión que pudiera tener el sistema, o sea, de la masa cinemática, podríamos decir así, de la masa debida a la energía cinética, porque esa es la presión. La presión se ejerce como en un gas por energía cinética contenida. Entonces hay una energía de presión y una masa de presión. Y también está la densidad de masa, que es la densidad de las partículas del gas, por ejemplo. Entonces esto es una ecuación diferencial, donde en el segundo miembro están las fuentes del campo gravitatorio, que son por supuesto las masas, la distribución de masa, la densidad de masa y la distribución de presión. Uno, por ejemplo, puede tomar como caso más simple una masa sólida, estática, donde la presión es prácticamente cero, no hay presión, no hay término de presión y solo hay densidad de masa y tiene una masa esférica, y se puede entonces resolver esta ecuación que está acá. Lo hizo este señor llamado Schwarzschild en 1916. Schwarzschild era un astrónomo alemán que fue a pelear al frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, perdón. Apenas Einstein presentó sus ecuaciones, Schwarzschild, que era un astrónomo, encontró, estando en las trincheras y sin tener otras cosas para hacer, lamentablemente Schwarzschild murió en la Primera Guerra Mundial, o sea, lo mataron en la guerra. Pero en los tiempos libres que tenía ahí se dedicaba a leer los trabajos de física, leyó lo de Einstein y encontró una solución a las ecuaciones de Einstein para una distribución esférica de masa. Entonces, acá les presento, esto es válido en la zona en que el tensor métrico vale 0, o sea, fuera de la esfera. Por esto dice acá que esta solución es válida para el radio R mayor que el radio de la esfera. Entonces, expliquemos qué es lo que es esto. Esto es el elemento de arco que resulta de resolver los elementos del tensor métrico de esa ecuación diferencial. El primero es lo que multiplica el diferencial de R cuadrado es G11, que es 1 sobre R sobre esto que está acá. Después está el que multiplica a la coordenada θ, coordenadas esféricas, polares, θ al cuadrado, phi al cuadrado y el tiempo al cuadrado. No hay elementos no diagonales, fíjense, eso es interesante, no aparece dr por dθ, ni aparece, o sea, el tensor métrico es un tensor diagonalizado, tiene todos ceros menos en la diagonal. Los elementos de la diagonal son los que multiplican acá a los elementos de las coordenadas. Esta es la forma entonces del elemento de arco, ¿sí? Y tenemos acá entonces los elementos del tensor métrico. Aparece acá una cantidad Rs que se conoce como radio de Schwarzschild, que es 2 veces la constante de gravitación por la masa del objeto que genera el campo sobre el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta ecuación, por supuesto, en el interior de
del cuerpo hay que modificarla. O sea, a ver, ¿por qué? En el centro del cuerpo está claro que no hay campo de gravedad, porque todas las partes, digamos, tiran simétricamente una para un lado, otras para el otro. Eso significa que en ese lugar el espacio-tiempo vuelve a ser el espacio-tiempo euclidiano, o sea, pseudo-euclidiano, el espacio-tiempo de la relatividad especial. O sea, esta fórmula que está acá, cuando uno se mete hacia el interior del cuerpo, debería ir cambiando hasta llegar a tener acá adentro el tensor métrico que vale 1, 1, 1 y menos 1, el tensor métrico de la relatividad especial. ¿Por qué? Porque en el centro no hay campo de gravedad. Pero en la parte exterior a la esfera es esto. ¿Cómo se modifica para la parte interior? Bueno, eso hay que hacerlo. Ustedes si se pusieran, tal vez podrían hacerlo. Considerando cascarones esféricos de masa, qué sé yo. Ahí está toda una historia para ver qué es lo que pasa en el interior. Pero lo que importa es esto para ver cómo afecta la presencia de la masa M al espacio exterior alrededor de ella. Si uno considera, por ejemplo, un punto P', ubicado en la posición, un punto P, ubicado a una cierta distancia R, con coordenadas phi y tita, uno puede considerar un observador colocado ahí en reposo en el campo de gravedad. Ahora, en ese mismo punto, uno puede, otro observador, P', puede estar en caída libre. Entonces, en ese punto, ese observador va a ser un sistema inercial de referencia, y para él su tensor métrico es 1, 1, 1, menos 1, o sea, el tensor de la relatividad especial, porque es un cuerpo en caída, un sistema inercial. Entonces tiene tensor métrico de los sistemas inerciales. A ver, para que se ubiquen geométricamente en su cabeza, si ustedes tienen un espacio curvo como puede ser una esfera, la superficie de una esfera, ustedes son cucarachas bidimensionales y viven en un mundo curvo, que es una esfera. Pero en cada punto de ese espacio curvo, ustedes pueden considerar el plano tangente a la esfera. Ese plano tangente es el equivalente al observador inercial en el punto P'. El observador que está en P, en reposo en el campo gravitatorio, vive en un mundo curvado, en una geometría curvada. El que está en P' vive en una geometría, está en el mismo punto, pero viviendo en una geometría plana, sobre el plano tangente. Si además tiene una velocidad de caída en ese punto, se está cayendo con una cierta velocidad, es una transformación de Lorentz, es decir, es el mismo plano tangente, pero el sistema de coordenadas está rotado, porque las transformaciones de Lorentz son rotaciones sobre el plano tangente. Entonces consideren esos dos observadores. El observador que está en reposo en el campo gravitatorio, está observando el campo de gravedad, y el que cae libremente, P'. Observador en caída libre, con velocidad cero, como les digo. Si estuviera cayendo con una velocidad que no fuera cero, es una rotación en el plano tangente. Bueno, su elemento de espacio, su elemento de intervalo, se escribe como en la relatividad especial, o sea, de esta manera, diferencial del módulo de R' al cuadrado menos C cuadrado. Entonces uno puede identificar como el elemento de arco medido en el plano tangente y en el espacio curvo tiene que ser el mismo. O sea, si en un espacio pequeñito, en una distancia pequeña, el cachito de distancia sobre la esfera y el que se mide sobre el plano tangente es lo mismo. Entonces uno iguala lo que mide el observador en caída libre, el diferencial, o sea, el observador inercial, con el elemento acá arriba del elemento de arco es la parte espacial de estos elementos de arco, y la parte temporal también las puede igualar. Entonces le queda estas expresiones.
diferencial de R' y el diferencial de T' son las medidas de las verdaderas longitudes y de las verdaderas distancias, porque son las que mide un observador inercial. Siempre las distancias y los tiempos que se deben considerar son los que miden los observadores inerciales, que somos los observadores que sabemos cómo medir relojes, usar relojes y medir distancia, medir longitudes. En un espacio curvo, ¿sí?, no está claro cómo hay que hacer eso. Pero estas cosas, diferencial de R' cuadrado, diferencial de T' cuadrado, son la distancia y los tiempos comunes en el sistema primado. Los tiempos que se miden en el sistema primado. Y lo que está al lado es la expresión que tienen en las coordenadas con que se describe el espacio curvo, el espacio-tiempo curvado. Lo que está a la derecha. El elemento de arco expresado en esas coordenadas. A ver, lo que les quiero decir es lo siguiente. Si un observador cae y va siguiendo una caída hasta el centro de este sistema de referencia, supongamos que los hacemos caer desde P' y lo dejamos ahí y lo dejamos que caiga hasta el origen de acá, no va a recorrer una distancia R, porque él tiene que usar su distancia R' y recorre una distancia mayor. Ya lo vamos a ver eso. O sea, esta R es una coordenada radial, pero no es la distancia física entre el punto P y el origen de coordenadas de esta masa esférica que está colocada acá. Porque el espacio-tiempo está curvado, entonces no sabemos cómo medir ahí distancia de tiempo. Sí sabemos hacerlo en sistemas inerciales. Entonces esos son los que usamos para definir distancia y tiempo. Bueno, fíjense que acá hay algunas cosas interesantes que se pueden calcular. Si ustedes consideran un rayo de luz que sale sobre el eje Z, o sea, sale para arriba, o se está moviendo acá en el espacio, afuera de la masa, ¿no? Se está moviendo hacia arriba. Para ese rayo de luz el ángulo θ vale 0, el diferencial de θ se mantiene en 0, y además sabemos que para la luz el diferencial de S cuadrado es 0, el diferencial de φ también vale 0 porque estamos sobre el eje Z, no cambia φ. Entonces, directamente el diferencial de R' es el diferencial de R sobre la raíz de 1 menos RS sobre R. Y el diferencial de T', el tiempo diferencial que emplea en recorrerse esa distancia diferencial de R, es la raíz cuadrada de 1 menos RS sobre R por el diferencial de T. Si hago el cociente, me queda esta expresión que está acá. Y me queda dr de T, donde dr de T es la velocidad en coordenadas curvas. No es necesariamente la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es esta cantidad C que aparece acá. Entonces, si yo despejo de acá CR, la velocidad de la luz en este espacio curvado resulta ser menor que la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz en el espacio libre. Es 1 menos esta cantidad RS sobre R. Si además consideran un rayo de luz que salga en la dirección θ y el diferencial de R va a ser 0, o sea, esto 0, esto también 0, bueno, hacen la cuentita, van a ver que el Cθ se escribe de esta manera. Pero si yo ahora dibujo el cono de luz en estas condiciones, resulta que ya la luz no se mueve en forma isótropa. En la dirección radial tiene una velocidad, en la dirección transversal tiene otra. Entonces resulta que el cono de luz ya no es más un cono circular, sino que pasa a ser un cono elíptico. Se achata en la dirección radial, ¿no? Y se achica en las dos direcciones, pero se achata más en la dirección radial y menos en la transversal. Entonces el cono de luz se deforma. Eso es muy importante para que después entiendan cómo funciona un agujero negro. En presencia de un campo de gravedad, el cono de luz que define nuestro futuro, nuestro pasado, se deforma.
interesantes. Yo no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero por ejemplo, de estas formulitas del tiempo, si ustedes consideran el periodo de oscilación de un reloj colocado en el campo de gravedad y lo comparan con el reloj andando a larga distancia, lejos del campo gravitatorio donde los sistemas son inerciales, es decir, donde la relatividad es la especial, bueno, resulta que en campos gravitatorios los relojes andan más lentos. Hay una dilatación del tiempo gravitatoria. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos más lentamente que los astronautas, porque acá nuestro campo gravitacional es mayor que en la zona del espacio donde están ellos, que están a una distancia más grande del centro de la Tierra. Entonces, nosotros vivimos más lentamente. No sé si han visto la película Interestelar. Es una película que para el que no sabe física es complicada, o para el que no tiene un poquito ha oído alguna vez de estas cosas. Pero en Interestelar es un tipo que se arrima a un agujero negro, a una zona de gravedad muy intensa, y permanece un tiempo ahí haciendo trabajo, y cuando vuelve encuentra a su hija mucho más vieja que él. ¿Por qué? Porque él ha estado viviendo en zonas de campo de gravedad intensísimo y entonces su tiempo se ha visto ralentizado, ha vivido más lentamente, menos pulsaciones. Entonces él a lo mejor ha vivido 2 años, pero cuando vuelve encuentra que a su hija le han pasado 60. Bueno, es linda la película esa Interestelar. Es una de las pocas películas de ciencia ficción que han tenido buen asesoramiento científico para hacerla. Bueno, el desplazamiento al rojo en el campo gravitatorio se llama así porque si yo tengo un emisor de luz azul sobre la superficie de un planeta, esa luz cuando llega al ojo en el infinito, como allí se ve las oscilaciones del reloj ese violeta aparecen como más lentificadas, entonces las pulsaciones aparecen corridas al rojo. Una luz violeta pasa a ser rojo, se llama corrimiento al rojo gravitatorio, por efecto gravitatorio. Ustedes recordarán cuando hablamos de la relatividad especial de la dilatación del tiempo por movimiento, el factor de dilatación que un astronauta, dijimos, en órbita vive más lentamente que nosotros. Ahora resulta que este otro efecto es inverso. Nosotros vivimos más lentamente que el astronauta porque él está en una zona de campo gravitatorio menor que el nuestro. Eso también ocurre con los satélites del sistema GPS. El tiempo en los relojes de los sistemas GPS, por un lado, corren más lentos por la velocidad que tienen en órbita, y por otro lado, corren más rápido respecto a nosotros por el campo gravitatorio más débil que hay en la zona donde están esos satélites. Para poder tener señales y poder hacer los cálculos exactos de dónde están los objetos sobre la superficie de la Tierra, hay que tener en cuenta los dos retardos en el viaje de la señal entre nosotros, entre nuestro sistema GPS y el satélite. Si no se tienen en cuenta los dos efectos, el efecto gravitatorio más el efecto cinemático sobre el tiempo, los resultados de los sistemas GPS tendrían errores de por lo menos del orden de los 100 metros. En cambio, los sistemas de estos relativistas permiten en nuestro sistema GPS tener error de metros, ¿no? O sea, error 100 veces menor porque se corrigen
mediante las fórmulas de la relatividad, de la especial y de la general, de las dos. En los sistemas de alta precisión que utilizan los gobiernos que tienen tecnología para hacer sistemas teledirigidos, la precisión con que se llega a un punto del planeta está en el orden del centímetro. Y para poder hacer eso es inevitable utilizar la teoría de la relatividad. Es decir, que aquello que parecía simplemente estar en el plano teórico, cuando Einstein lo hizo, hoy en día forma parte de nuestra tecnología. Eso me recuerda que cuando Henry Faraday le presentó sus descubrimientos sobre electromagnetismo, su ley de inducción y esas cosas, su trabajo con imanes y inducción electromagnética a la reina Victoria, la reina le preguntó: profesor Faraday, ¿y para qué sirve esto? Bueno, y Faraday le contestó: señora, ¿para qué sirve un bebé recién nacido? Bueno, la ciencia es así. Producimos cosas que parecieran que van a quedar simplemente en el plano de lo académico, de lo interesante, pero después descubrimos que son cosas útiles. Bueno, el otro punto que hizo que se aceptara la teoría de la relatividad general de Einstein es el llamado fenómeno de precesión de las órbitas planetarias. La teoría especial de la relatividad ya predice algunas cosas respecto de las órbitas planetarias. Predice que si un planeta tiene una órbita elíptica, hay zonas donde se mueve con mayor velocidad, hay zonas donde se mueve con menor velocidad, y por lo tanto su masa, que depende de la velocidad, no es constante. Hay que hacer una corrección relativista por masa variable. Pero aún con esa corrección, las órbitas planetarias presentan un efecto que no es explicable, que es que deberían ser una elipse perfecta que se cierra sobre sí misma, pero en realidad no es así. Es una elipse abierta que va girando, su eje mayor va girando, eso se llama precesión, va girando a medida que transcurre el tiempo. O sea, la órbita conserva el plano, pero el eje mayor de la elipse va girando en el transcurso del tiempo. Eso era algo que se había observado ya en Mercurio y no había podido ser explicado por la mecánica newtoniana, a menos que hubiera algún planeta más cercano al Sol que Mercurio, que estuviera alterándolo a Mercurio. Incluso se lo bautizó, se hablaba del planeta Vulcano, porque se imaginan el calor que debería ser ahí, más cerca del Sol. Entonces, como los volcanes, el planeta Vulcano se suponía que afectaba la órbita de Mercurio. Sin embargo, Vulcano nunca se encontró. También se pensó que podía ser que el Sol no fuera totalmente esférico, sino que tuviera una distribución de masa diferente, que estuviera alterando a Mercurio. Tampoco anduvo eso. Las correcciones por la relatividad especial corregían una parte, pero no todo. Finalmente, la teoría general de la relatividad mostró y dio el cálculo exacto de la precesión de la órbita de Mercurio. Entonces, y por supuesto, la precesión también de todas las demás órbitas planetarias del sistema solar, inclusive la terrestre, que aunque es muy pequeña, mucho más pequeña que la de Mercurio, pero también existe. Eso fue lo que hizo la explicación de ese fenómeno astronómico, y la curvatura de los rayos de luz vista en 1919 con el eclipse de Sol, fueron las cosas que hicieron que se aceptara la teoría de la relatividad general. Pero miren,
7:30 y yo tengo la garganta en la miseria, porque además me estoy cuidando con el asunto del COVID y toda esta historia, así que trato de no forzarla demasiado. Diría que dejáramos acá y que el jueves avancemos entonces para explicar el colapso gravitacional, tema interesante porque les voy a contar sobre los agujeros negros, y la última parte que se refiere un poco a la cosmología que está implícita en la teoría general de la relatividad, y ahí sí vamos a tener que hablar de la constante cosmológica, esta lambda, que está puesta acá en las ecuaciones de Einstein. Bueno, de acuerdo entonces, quedamos así. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el jueves si Dios quiere. Les insisto, traigan problemas y los iremos viendo. Yo voy a tratar de ver algunos de los que me ha mandado Ayelén. Voy a ver si miro algún otro. Voy de a poquito, Ayelén, porque por ahí, viste, se me complica, no puedo ponerme con tus problemas, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a ir viendo. No hay problema, profe. Sí, yo igual estoy haciendo más problemas. Siga, que va bien. Va muy bien, me parece muy bien porque estás trabajando y eso es lo importante. Ah, bueno. Bueno, muy bien, chicos, nos vemos el jueves si Dios quiere. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.